Parcival Castro Pita con el tema La historia de la calle de la orilla. Presento reseña al arquitecto Parcival Castro. Formación académica. Arquitecto urbanista de la Universidad de Guayaquil, año 1978. Posgrado en Planificación Regional en la Universidad de la Sorbona de París, 1984-1985. Experiencia académica. Profesor de la Universidad de Guayaquil, profesor de Patrimonio Cultural en la SPOL, director académico del Colegio República de Francia desde el año 2000. Membresías. Miembro del Colegio de Arquitectos del Guayas, miembro de la Casa de la Cultura, miembro de la Confraternidad de Historiadores Camilo de Estruje. Publicación de libros. Diego Novoa y Arteta, un prócer de la independencia, en coautoría con el doctor Gustavo Novoa Bejarano. Imágenes guayaquileñas, programa editorial municipal. Arquitectura religiosa de Guayaquil, programa editorial municipal. Bases de Gloria, de coautoría con el doctor Eduardo Peña Triviño. Estatuaria del Cementerio de Guayaquil, programa editorial municipal. Espacios Sagrados de Arquitectura Religiosa de Guayaquil, programa editorial municipal. Serie de 10 fascículos sobre la historia del estatuario y monumentos de Guayaquil, editados por la municipalidad. Luego de la disertación del arquitecto Parcival Castro Pita, procederemos a la presentación del cómic número 21 de la colección de memorias guayaquileñas, denominado De Ciudad Vieja a Ciudad Nueva, a cargo del arquitecto Melvin Hoyos Galarza, y en donde dará sus palabras el artista Tomás Olea, responsable de la ejecución del mismo. Recibamos al arquitecto Parcival Castro. Buenas tardes. En realidad, yo creo que, aunque no se lo esperaba, quisiera decir que la ciudad le debe mucho a una persona que empezó a abrir nuevos caminos para la interpretación de la historia y revalorizó la ciudad. Me refiero al arquitecto Melvin Hoyos. Pero recuerdo los buenos tiempos donde muchos aprendimos de él, y él a su vez se nutrió de fuentes tan buenas como la de don Julio Estrada, entre otros investigadores. Creo que ha sido el alma de estos seminarios, de estos encuentros, para rescatar la historia de nuestra ciudad. Efectivamente, la calle de la orilla ha sido el escenario más importante de la historia de Guayaquil. Por ahí, como decía Abel Romeo Castillo, vino lo bueno y también vino lo malo. Por ahí vinieron los piratas también. Pero la calle de la orilla se ha ido conformando a través del tiempo, ¿no? Primeramente, en Ciudad Vieja, ¿cuál era la calle de la orilla? La calle de la orilla era la actual Numa Pompilo Yona, el primer malecón, llamado entonces la calle de los pescadores. Entre otros, ¿quiénes hicieron el primer plano? Nada menos que el pirata Guillermo Dampier. Estos eran piratas ilustrados. Eran piratas que algunos de ellos tenían títulos nobiliarios, ¿no? En todo caso, este es un plano croquis que hace el padre Francisco Morán de Butrón, pero que es publicado con el nombre de Dionisio de Alcedo, pero la autoría corresponde al sacerdote Morán de Butrón. Y que es un plano croquis, ¿no? Un plano muy sencillo y muy moderno, pero donde podríamos ver lo que sería en algún momento el Cerrito Verde, ¿no? Exactamente. Y luego podremos ver lo que sería la calle de la orilla, la futura calle de la orilla, ¿no? Todo eso se ve. Y lo que sería la especie de la incipiente Ciudad Nueva. La calle de la orilla entonces es el testigo fiel de una ciudad que creció a la diestra del Guayas. Y decimos a la diestra porque, por lo menos en planificación regional,
se dice que la derecha de un río, para saber cuál es la derecha y la izquierda de un río, uno se para donde va la corriente del río. En este caso, en los ríos de un solo flujo es muy fácil, pero en los ríos de doble flujo, uno se para hacia donde está el mar. Entonces, viendo correr el río hacia donde está el mar, uno se da cuenta que la ciudad está a la derecha del río. Por eso la expresión aquella, que a la diestra del Guayas te levanta, porque es una forma que se ha usado siempre en la ingeniería, en la planificación urbana, ¿no? Y lo que sería para nosotros el norte es lo que se llamó aguas arriba, y hacia el sur se llamó, en este caso, aguas abajo, porque iba hacia el mar. Son denominaciones populares que vamos a encontrar muy a menudo y que todavía en nuestros campos se la encontraba desde hace muchísimo tiempo. Y cuando la gente decía, se fue arriba, se fue abajo, se fue río abajo, río abajo, río arriba, según cómo era el flujo del río. En realidad no tiene que ver con el norte y con el sur, sino tiene que ver cómo está fluyendo el río. Entonces, dicho esto, aclaramos que Guayaquil se levanta a la derecha, se levanta a la diestra del Guayas, ¿verdad? Como dice la canción. Pero yo recuerdo una anécdota. Yo era muy pequeño y le pregunté a mi padre, ¿usted cómo reconoce las calles? Y me dio una respuesta muy sencilla, por las casas, me dijo. Y es lo que vamos a ver aquí un poco. La manera en que podemos reconocer la calle de la orilla es por las casas, por la manera en que han ido cambiando las casas. Si no hubieran las casas, no pudiéramos reconocer, ¿verdad? Hay un barrio en París donde por ordenanza toditas las fachadas se hicieron igualitas y la gente se pierde. La gente reconoce, gracias a las diferencias de la arquitectura, reconoce las calles. Eso es una experiencia muy sencilla, ¿no? Yo te retomo aquí una relación de 1555 del padre Jerónimo Giglio, quien dice que la ciudad fue fundada entre dos cerros que parece el asiento de una silla jineta, ¿verdad? Y le llamaron por muchos años la ciudad de la silla jineta, ¿verdad? Sobre esa se tejieron tantas leyendas que en la depresión de estos dos cerros se iban las parejas hacia las tarazanas o hacia las atarazanas, que es un término genérico, no solo es un término de Guayaquil, aquello que quedaba más allá de los extramuros, ¿verdad? Y que volvían después de un mes pues, a contar a los padres que ya eran pareja, ¿no? Esto se lee en documentos que están en el Archivo de Indias de España, ¿no? Según el padre Jerónimo Giglio, ¿no? Pero la calle del antiguo corregimiento de Guayaquil, en este sentido, Guayaquil tenía la palabra corregimiento significa que era corregente. Ese es el sentido de la palabra corregimiento, ¿no? Empezó a extenderse desde la falda sur del antiguo cerro o Cerrito Verde, que después se lo llamó Santana, ¿verdad? Según pues este croquis de 1741, ¿verdad? En donde se dice que las casas están hechas con caña cortadas por el medio, es decir, por el medio en el sentido longitudinal. Era la manera en que se cortaban las cañas y que cortándolas así permitió en algún momento dado forrarlas de quincha, ¿no? O sea, un poco de barro, un poco de estiércol, y el elemento que hacía de unidad era la paja, ¿no? Y se la hacía con mano. Por eso esa arquitectura colonial, voy a usar un término muy de trabajador de construcción, la pared era boluda, no era plana, no era como el bailejo que ahora vemos, ¿no? Y se la hacía con cal también, para proteger de los incendios, ¿no? Aún hoy, bueno, no solo hoy, sino hasta hace algunos años,
60 años, algunas casas siguen usando esta técnica de las casas guayaquileñas, de la caña cortada, no exactamente por la mitad, sino en cuartos. Un ejemplo de ellos es el paraninfo de la casona universitaria, que es realizado con caña y cemento. Muchas casas de Guayaquil fueron con caña revestida con cemento. ¿Y cómo puedo demostrar que esto es así? No tengo que ir a hacer un hueco en la pared. Simplemente vaya al paraninfo, de unos golpecitos donde es el hormigón, de otro golpecito en lo que es la caña, y usted va a ver la diferencia. Eso está en la parte superior del paraninfo. Y la casona tiene pues ya 100 años, ¿no? Entonces es una técnica, la técnica constructiva de Guayaquil se ha mantenido pues por muchos años, la técnica maderera, ¿no? También los techos hechos con hojas de banano lo relata el viajero francés Alcides de Aubigny, ¿no? En sus memorias Viaje pintoresco en las dos Américas, que fueron publicadas en 1834 y a 1847. Él de alguna manera propicia o publica algunos grabados hechos por destacados artistas que lo acompañaron, ¿no? En el río se mueven canoas que, en la expresión feliz de Abel Romeo Castillo, fueron árboles de montaña. Quiere decir que esta calle de la orilla se nutre, su arquitectura, se nutre de todo el emporio maderero de Guayaquil y su región. ¿Cómo ha de haber sido de rico que muchas casas de Lima se construyeron con nuestras maderas? Que ciudades como Quito, Riobamba, no digo totalmente, pero en buena parte se llevaron las maderas de acá. Incluso yo alcancé a ver portales de madera. Era muy chico, de muy corta edad, pero alcancé a ver los portales, porque seguramente que entre poner unos cuartones y poner un entablado era mucho más fácil de comprender que toda esa cosa rara para ese entonces de mezclar el cemento, la piedra y la arena, eso tiene que haber sido como una cuestión de ciencia avanzada, ¿verdad? Entonces era más cómodo cortar los cuartones, poner el entablado, y esos eran los portales de madera. Yo recuerdo que cuando las damas pasaban por los portales de madera, eso parecía una banda de guerra, porque era un taconeo muy respetable, ¿no? Pero son escenas de Guayaquil, ¿no? La ciudad de Santiago, Guayaquil, que Francisco de Orellana soñó establecer en palabras textuales, allí donde vienen los navíos junto a ella, fue asentada varias veces y finalmente en la década de 1540 se consolida al pie del Cerro Santana. Yo creo que las relaciones que ha hecho el arquitecto Hoyos, me ha tocado verlo, oírlo, sobre las fundaciones de Santiago Guayaquil, ilustran bastante bien sobre este proceso fundacional de Guayaquil, que tiene su culminación en la década, en toda la década de los años de 1540 hasta 1547-48, por ahí, ¿no? Pero había un fortín que se llamaba el Fortín de la Planchada y arriba el Fortín de la Polvorosa, y entre ellos se va desarrollando ese primer malecón que habíamos dicho, la primera calle de la orilla, que fue pues la calle de los pescadores, la actual Loma Pupilo-Llona, ¿no? La historia de la calle de la orilla está ligada al rico comercio que desde tiempos inmemoriales se desarrolló en la ribera de un río grande y caudaloso, ¿no? Al que en los tiempos de la navegación a vela y canalete no se puede entrar si no es con creciente de mar, y no se podía salir si no es en menguante. Pues era tanta la velocidad. Voy aquí a tomar las palabras del fray Reginaldo de Lizárraga, escritas en 1560-1602. Dice textualmente: no se puede entrar si no es con creciente de la mar, ni salir si no es en menguante,
puesto que tanta es la velocidad y violencia del agua creciendo menguando, ¿no? Según cuenta en la descripción de la India el citado autor. Y entonces las embarcaciones que venían o que salían tenían que hacer parada, tenían que anclar. Y si anclaban en la mitad, la corriente era muy fuerte. Si anclaban en la orilla, los mosquitos se los llevaban. Y si anclaban entre la mitad y la orilla, tenían, como textualmente se dice, que irse abriendo paso a palazos con los lagartos. O sea, esa era la historia de la entrada y de la salida de Guayaquil, ¿no? Todo el río, a lo menos en la madre que yo vi, dice el padre Lizárraga, ¿no?, es abundante en caimanes y lagartos. Vi a los indios que remaban y guiaban las balsas darles de palos con los botadores para que los dejasen pasar. Los lagartos duermen en tierra y son perezosos. Se contaban muchas anécdotas de los lagartos en las riberas. Los vestigios que quedaron es que en las casas de las peñas, que en las casas de las peñas, en la parte que quedaba al río, se ponían unos maderos para que el lagarto no se les entrara. Todavía hay santuarios pequeños santuarios de lagartos que quedan por el río Babahoyo, tengo entendido, ¿no? Anécdotas pues muy grandes, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Pero podemos decir que en la cumbre del cerro estaba la iglesia mayor y al otro lado están los astilleros de 1603, donde ahora más o menos es Puerto Santana. Todo eso viene a ser la orilla, en realidad, de la primera ciudad, ¿no? La economía se movía por los astilleros, ¿no? Decía exactamente Dionisio de Alcedo, o más bien el padre Jacinto Morán de Butrón, muchas personas viven en los astilleros de esta ciudad, ¿no?, desde el estero que llaman de Don Juan Pérez de Villamar, es lo que sería la actual calle Loja, ¿no? El nombre de astilleros viene porque, como se trabajaba con la madera, se hacían muchas astillas y el sector pues era conocido así, ¿no? Ahora, aquí se construyeron muchos barcos, muchos galeones, ¿no?, que formaron parte de la Armada del Sur, que generalmente tenían como objetivo trasladar, hacer transporte de mercancías, de vituallas, especialmente hacia lo que se llama Nombre de Dios, actual Portobelo, en Panamá. Algunas llevaban pues piezas de cacao hasta México, ¿no? Frecuentemente se construyen aquí barcos para el rey. Ese era el ambiente que estaba en la calle Loría. Bueno, aquí podemos ver, yo estoy presentando unas imágenes que para ustedes son muy conocidas, ¿no? Esta es la altura de la calle Roca, donde era el estero de Morillo. Y lo que ven ahí es la quincha, ¿no? La quincha para protegerla con calma. Como vemos también, la ciudad le fue ganando terreno al río. El río era muy ancho. Hay una crónica de 1605 que sostiene que cuando el río crecía tanto, no aquí exactamente, sino en las regiones más aledañas, era mejor venirse navegando por las zonas que el río había invadido, porque el río en su cauce normal era muy peligroso en los inviernos. Entre 1562 y 1730, aparte de las diversas embarcaciones comerciales de menor calado, se construyeron numerosos navíos, y entonces se decía de buen porte, ¿no? Entre ellos se tienen noticias de galeras de 17 bancos por banda, un galeón de 400 toneladas llamado San Pedro y San Pablo, el galeón Apóstol Santiago. Se reconstruyó el galeón San Jerónimo de 250 toneladas y el galeón San Andrés de 300 toneladas. En 1602 los galeones Jesús María
y la Visitación, seguidos del San José y de Santa Ana. En 1618 se construye el Nuestra Señora de Loreto armado de 44 cañones, el San Felipe con 16 cañones y barcos menores como San Bartolomé y San Francisco. La febril actividad de los barcos hace que en algún momento los carpinteros llamados de Rivera, aquellos que trabajan con azuela, aquellos que sabían medir pero no sabían leer, yo no quiero parecer muy viejo, ¿no? Más de lo que soy, pero yo conocí todavía a los maestros que podían medir pero no sabían leer, con ese metro que se articulaba. No sé cuántos lo vieron. Claro, no, el flexómetro es muy moderno. El flexómetro parece computadora frente a ese metro que yo les hablo, pero era el metro de madera que parecía culebra, ¿no? Y los maestros con azuela y con ese metro hacían unas llaves, les calzaba perfecto. Decía, mire, tiene que calzar, decía, ¿no? Y yo no sabría decir si ellos sabrían sumar bien, ¿no? Pero medían bien, pero no sabían leer. Eso, probablemente tenían algún criterio, ¿no? Mi papá sabía sumar y multiplicar. Ah, su padre. Ah, está bien. Dice Perito que el papá sabía sumar y multiplicar, pero no sabía leer. Sabe sumar y multiplicar, pero no sabía leer. Correcto. Bien. Entre 1629 y 1639 se construye Nuestra Señora de la Antigua. En 1643 el Santiago y el Limpia Concepción entre 1660 y 1695. De todas maneras, en la Mar del Sur no hubo mejor astillero que tuviera España, porque la región estaba llena de maderas realmente preciosas todavía, ¿no? Entre ellas pues tenemos el moral, el pechiche, esas maderas que quedan todavía, ¿no? Hacia 1754, el presidente de la Real Audiencia, don Juan Pío Montúfar, observaba que en el sitio que se denomina Ciudad Vieja está una planchada de cal y piedra que hace figura de media luna, ella de largo de 8 varas y de ancho correspondiente. La cal y la piedra es lo que se llamó, a la piedra se lava el canto, de ahí viene la expresión cal y canto, ¿no? Hay una canción que habla del cal y canto también, ¿verdad? En las actas del Cabildo de febrero, bueno, estas son imágenes vistas desde el cerro de la ciudad, ¿no? Y es una manera en que se transportan a las personas en hamacas, sea que estén buenas y sanas, sea que estén enfermas, ¿no? Pero también Guayaquil tuvo, la calle La Orilla, tuvo una imagen de balsa, ¿no? De balsa, quedaron vestidos en Babahoyo, quedaban algunas cosas, pero esta es una representación, yo no diría no sabría hasta qué punto fiel de lo que fue la calle de La Orilla, sino una representación que se hace, ¿no? En todo caso, los armazones son de madera, por lo común de madera preciosa, muy resistente. Relata el viajero Carlos Viernes, ¿no? Que esta manera de construir en los momentos de temblor imprimen a los edificios oscilaciones que derribarían a los de piedra por sólidos que fueran. En cambio, no producen ningún efecto destructor. Estos son relatos de Carlos Viernes. En esas construcciones que oscilan, crujen y continúan incólumes como un barco de mar agitado. A veces, de manera despectiva, se dijo que la arquitectura guayaquileña era una arquitectura de barco, ¿no? Efectivamente, fue una arquitectura de barco, ¿no? Y como los barcos tienen que soportar el oleaje, pues precisamente por eso es que nuestras casas de madera han soportado bastante bien las oscilaciones. Bueno, este es un grabado muy conocido también de ustedes. Está la Casa de la Tahona, que perteneció a la familia Vicente Rocafuerte, ¿no? Allí era una especie de panadería. Ahí en algún momento estuvo hospedado, no sé si la palabra es hospedado, el escuadrón de caballería Daule, ¿no? Y este barranco que ven acá sería lo que sería la avenida Olmedo, ¿no? Al fondo está el cerro. Un poquito lo que se ve es una ayuda de parroquia, que era la iglesia, y los barcos de altas velas que llegaban.
Probablemente el cauce del río era más hondo, ¿no? Hay quienes dicen que los lagartos, cuando ellos se revolcaban en los cauces, lo tenían más hondo, ¿no? Es una teoría, ¿no? De alguna manera podemos decir que la gente procuraba, decía en sus Noticias Secretas de América Jorge Juan y Antonio de Ulloa, fabricar sus casas junto al río, no solo para gozar de la diversión que ofrece el tráfico de él, sino también para participar de sus vientos saludables y frescos. Todas las casas de una y otra ciudad son de madera, está hablando de Ciudad Vieja y Ciudad Nueva, ¿no? Las de nueva cubierta de tejas, lo que también sucede con algunas de la antigua, pero la mayor parte de estas están con paja o gamalote. Y también se señala que todas las casas eran de madera. Esto es lo que le va dando excepción de la de Santo Domingo. En una de sus versiones en la iglesia fue de piedra, ¿no? Eso señala en el libro El Ecuador visto por los extranjeros, ¿no? Podemos decir también que se usó mucho el bambú, ¿no? En la relación de 1748 de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, vamos a ver, él señala que todas tienen un alto y un entresuelo y un piso bajo que sirven en el interior de almacenes y en el exterior ocupan tiendas con toldas especiales, ¿no? Bueno, esta es la parte norte de Guayaquil. Tenemos el barrio de Las Balsas, también es muy hermosa la postal, ¿no? Es una de las acuarelas que hace la expedición francesa La Bonita, ¿no? Y este detalle de la arquitectura de este volado que vemos acá es un volado que también se lo usaba en piedra en Europa y en el Asia, ¿no? Esos doble viga se usaba ahí. Y estas son canoas. Bueno, en la foto no se ve muy bien la textura, ¿no? Pero eran canoas de una pieza, ¿no? Digo porque daría la impresión, la imagen, como que no fueran de madera, pero sí fueron de madera, por lo menos acá, ¿no? Esas son las balsas con techo de paja o de bijao que venían, ¿no? Actualmente, pues la imagen de Guayaquil está un poco avanzada, se le ha ganado al río bastante una curva, ¿no? Bien, podemos decir un poco con exageración que vamos adelante, Pedrito, ¿no? Que en la ciudad se podía supuestamente recorrerla, esta es una exageración que sin que se mojen por los portales que tenía, no era tan así, ¿no? Esta es la calle Loja, entonces el estero de Juan Pérez de Villamar, y una vez más tenemos la presencia de los volados, ¿no? El ambiente tiene que haber sido muy hermoso. Incluso esa casa del fondo, hay una fotografía que entiendo que la vamos a pasar enseguida, ¿no? Pero una de las preguntas que nos hacemos, ¿qué hubiera sido si a la calle de la orilla no hubiéramos tapado los esteros, ¿no? Probablemente Guayaquil sería tan hermoso como Ámsterdam, ¿no? Pero bueno, los tapamos, ¿no? Vamos adelante. Más o menos en la casa que está en la pintura, o sea, que sí existió, que no fue una recreación libre del acuarelista, que además era muy fiel y bastante bueno, ¿no? Si nosotros vemos las calles que llegaban el nombre de las calles que llegaban a la orilla, podemos mencionar, bueno, Pedrito, podemos mencionar en el norte la calle Loja, el estero de Villamar, luego más abajo hacia a la altura del colegio San José, donde estaba la calle Mendiburu, la calle del Cangrejito. Ahí había un estero que a veces se juntaba el río en el estero con el Salado, ¿no? En el estero del Cangrejito, ¿no? Y la calle del estero de Morillo, entre otras cosas, eran los esteros que llegaban, ¿no? Los nombres de las calles transversales que llegaban hasta la calle de la orilla eran la calle del Tigre, actual Víctor Manuel Rendón, la calle de León Francisco de Peicaza, la calle de los franciscanos o de San Francisco, la calle 9 de octubre, la calle del Carrizal, la calle Luque, y la calle de la Compañía Clemente Vallejo. Esas eran las calles
los nombres de las calles que llegaban hasta la calle de la orilla, porque la ciudad nueva fue trazada pues como un damero, ¿no? Ahora, por más de que se hicieron los planos, con los 20 incendios generales que tuvo Guayaquil, nunca quedaron exactísimos, no quedó la ciudad, ¿no? La ciudad, en Ciudad Nueva especialmente, trataron de hacerse las calles más anchas. Esa es una novedad en tiempos ya coloniales, para que el incendio no pase de un lado a otro, ¿no? Algunas crónicas de los incendios cuentan que los techos volaban, pedazos de techo volaban y se pasaban a incendiar otras manzanas, ¿no? Incluso en las crónicas del incendio grande se dice que partes de techos incendiaron embarcaciones y la gente estaba en el río navegando con el barco que se estaba incendiando, ¿no? Esas, pues, lo que hemos mencionado son las primeras nomenclaturas de las calles que llegaban hacia la calle de la orilla. Hay otras, la calle de la orilla se le llamó la calle del río, la calle de la orilla también, ¿no? Un poquito más atrás quedaba la calle de los puentes, la calle real. Eso es como una nomenclatura como una curiosidad, ¿no? Pero en algún momento se comienzan a poner muros en el malecón, ¿no? Una de las primeras noticias del amuramiento fue hecha a finales del siglo XVIII, ¿no? Pero también lo que se conoce es que el padre del prócer José Joaquín de Olmedo comenzó los adoquinamientos de la calle de la orilla. Estos adoquines, no exactamente esos, pero de ese tipo, o probablemente algunos de ellos, los pueden observar todavía en el Museo del Cuerpo de Bomberos, que queda por el barrio Las Peñas, ¿no? Son adoquines realmente grandes, y que era la manera en que se podía adecentar las calles de la ciudad, ¿no? De paso digo que la calle Numa Popilo Yona era del ancho justo para que pasen 2 carretas. En cambio, las demás calles de Guayaquil justamente fueron un poco más anchas, ¿no? Guayaquil tuvo 3 zonas, ¿no? La ciudad vieja, luego el barrio intermedio, que era, se llamaba a veces, ahí estaba una zona que se llama el Puerto de Cazones, y desde la calle actual de Octubre hacia el sur, pues era la ciudad nueva, ¿no? En el sector del Puerto de Cazones, que quedaba entre la actual de Octubre y Loja, se desarrolló en algún momento, según lo relata el escritor Medardo Mancilla, uno de los barrios rosas de la ciudad, ¿no? Eso ustedes pueden ver en la literatura del mundo. Pero en 1801 ya comenzamos a ver nuevos muros que se hacen entre el sector de la administración del aguardiente, que quedaba en Aguirre y Sucre, ¿verdad? Y que va avanzando hacia el norte, ¿no? Enclavados en la playa para contener relleno y rellenados con piedras, según dice Modesto Chávez Franco, ¿no? Y conquistándole al río buen trecho de sus playas. O sea que la ciudad comienza desde 1801, según lo que cuenta Modesto Chávez Franco, a ganarle terreno al río. Y resultó, dice él, un hermoso paseo para entonces de 16 a 18 varas de ancho. Durante el siglo XIX se realizan importantes reparaciones parciales, ¿no? Pero el muro comienza a aumentarse porque la marea a veces crece, ¿no? Y inundaba la calle, ¿no? Se puede decir que en 1937, adelante, Pedro, se comienzan a hacer, bueno, ese es el mercado sur. Quiere decir que alrededor de la calle de la orilla, en la época de Eloy Alfaro, en 1905 se construye este mercado al pie de la vía más importante que tenía el país, que era el río, ¿no? Este mercado que lamentablemente cuando usted va en una barquita le dicen que lo hizo Gustavo Eiffel, eso no es verdad, ¿no? Gustavo Bomillo es el que hace el contrato. Bueno, yo le he dicho varias veces a los guías igual dicen eso. O sea, ya me di por vencido. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que esto fue parte también del paisaje de la calle de la orilla, ¿no?
y los muros se comienza a hacer un poco pues el tabla estacado. Vamos adelante, Pedrito, ¿no? En 1808, el viajero Stevenson, secretario del presidente de la Real Audiencia de Quito, del conde Ruiz de Castilla, ¿no? Este Stevenson que viene, dice lo siguiente: nunca antes había contemplado una vista tan brillante como la que teníamos delante de nosotros. La larga fila de casas a orillas del río presentaba una doble hilera de luces, unas procedentes de las tiendas de abajo y la otra de los pisos altos. Esto ustedes lo pueden ver en la guía histórica de Julio Estrada, en el tomo número 1, en la página 98, ¿no? También hay algunas evocaciones de otros escritores que dicen que al final de la fila de luces las casas de Ciudad Vieja se montaban una sobre otra, mientras numerosas balsas ancladas surcaban el río con fuego a bordo, formando un conjunto, una perspectiva deslumbradora y placentera. Lo mismo pueden referirse, esto lo va a encontrar en la guía histórica de Julio Estrada, ¿no? Por el este, relata Andrés Valiato en sus memorias en 1820 más o menos, por el este de enfrente se había hecho una ribera de un ancho malecón de mangles, en el cual se aumentó el terreno de 16 o 18 varas con un paseo de mucho recreo y muy agradable vista. Andrés Valiato es el que va a decir que en la ciudad habían, cuando él hace su relato, cerca de 2 incendios a esa época, en 1820. Bueno, esta es la vista del fortín de la Planchada, ¿no? Todavía no había patrimonio cultural, el Instituto de Patrimonio Cultural no lo había inclusive, todavía no existía. Todavía podemos apreciar las cosas como son. Este era el fortín de la Planchada y la imagen del nacimiento de la calle Numa Pompilo Guerra. Vamos adelante, Pedro. Bueno, esto es la vista de la torrecita de la Casa de las Temporalidades, a la altura de la calle Aguirre, donde estaba se cuenta la famosa historia del reloj. Y una novedad, porque que Guayaquil tenía casas no solo de una planta, de 3 y hasta 4 plantas de madera, ¿no? Si los mástiles de los barcos podían irse ensamblando, pues ellos también ensamblaron así, ¿no? Vamos adelante. ¿Qué pasó? La calle de la orilla todavía conserva árboles de pomarrosa. Hay todavía un árbol de pomarrosa. La pomarrosa es una fruta que fue muy célebre en tiempos de la colonia, y no solo en tiempos de la colonia, comienzos del siglo también, ¿no? Había muchas personas que la valoraban. Vamos adelante. Esa es la pomarrosa, ¿no? Y se le pasó uno. Bueno, ese es el tranvía, uno de los tranvías que Guayaquil tuvo un pequeño tranvía que iba hasta la aduana que quedaba donde están los actuales terrenos de la Escuela Superior Politécnica. Son imágenes de la calle de la orilla. Vamos adelante, Pedro. Bueno, esto es una fotografía más o menos de 1840. ¿Sabes? Entiendo que es de Rafael Castro. No sé, me puede fallar el dato, pero es la calle de la orilla. Y las toldas clásicas con las cuales se protegían del sol. Seguramente algunos de ustedes vieron también las toldas, ¿no? A no sentirme el único viejo. Vamos adelante. Bueno, esto no lo vi yo, no era tan. Bueno, y esta es una plumilla muy, muy buena del mercado que quedaba a la calle de la orilla, que quedaba justo al pie de esta vía tan importante, por donde venían en balsas, venían no solo los frutos, sino que venían las vacas, venían aladas. Y eso yo no lo vi en ningún libro, eso yo lo vi. Yo era muy pequeño y me asombró cómo con una grúa alzaron un toro de los cachos y lo pusieron en tierra. Eso no lo vi en ningún libro.
Eso yo lo doy fe, eso pasó. Yo me quedé asombrado. Seguramente debe haber sido un sufrimiento terrible para el toro. Porque resulta que yo tenía que pasar por ahí, o rumbo al jardín, que quedaba donde vivió Diego Novoa. Ahí había un jardín, y después rumbo a una escuela y pasaba por todo el malecón. Vamos adelante. Bueno, esta es una de las imágenes de Lancelot, de este dibujante, una plumilla donde se ve las arcadas de la arquitectura de madera que caracterizaban la vista de Guayaquil, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver, esto es esto ya es la República, ¿no? Estamos en la República, ya tenemos una imagen más o menos pareja de las casas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esta es una imagen, ya es un cuadro contemporáneo, ¿no? Una pintura de un pintor quiteño, ¿no? Una recreación muy hermosa, ¿no? Ya está la bandera de Guayaquil. Vamos a ver. Bueno, esto es más o menos 1910. Todavía está la casa consistorial. Todavía, no, un poquito antes, 1906. Está todavía la casa consistorial ahí, desde el río. Vamos a ver. Estos son veleros del malecón, más o menos por el año 1916. Muy linda la imagen también, ¿no? Al fondo el Cerro de las Cabras. Vamos adelante. Y esas son las gabarras. Guayaquil tuvo muchos muelles. Era muy interesante el movimiento fluvial que había en Guayaquil, ¿no? Salían los barcos, especialmente a Puerto Bolívar, a las 8 de la noche, y se podía ir en hamacas o en camarotes. Vamos adelante. Bueno, y en algún momento llegó la estatua de Olmedo, se le inaugura en el año de 1892. Se pone, bueno, no exactamente se la coloca ahí, se la colocó un poco más atrás. Vamos adelante. Bueno, yo había puesto eso de la importancia de Olmedo. Esto no fue exactamente en la Casa de la Orilla, sino que también quería decir que lamentablemente esto ya no existe, que esto fue destruido, ¿no? Y es lógicamente que en la cultura de Guayaquil se vio de alguna manera destruida porque esta obra brillante de la escultora Carmen Medina, entiendo que es. ¿Ah? Carmen Cadena, sí. Lamentablemente fue destruida. Yo solo alcancé a decir cuando supe, Guayaquil no se merecía eso. Y claro, y aproveché porque si no alzamos la voz nosotros, ¿quién la va a alzar? Si no aprovechamos esta tribuna, ¿cuándo la vamos a hacer? Tengo una plumilla de Robert Sandaverro. Robert Sandaverro dejó imágenes muy lindas también en barrios aledaños a la Casa de la Orilla, porque él era amigo eran compañeros de docencia en el Vicente de Rocafuerte con Enrico Pachani, y ellos hicieron un proyecto para remodelar todo el barrio Villamil. Entonces, a Robert Sandaverro le toca la tarea de hacer los dibujos. Tengo entendido, no tengo el dato exacto, pero que tengo entendido que el de las maquetas y el que estaba más cercano a la arquitectura debió ser Enrico Pachani. No conozco qué fue, pero entre los dos iban a presentar un proyecto. Vamos a ver. Bueno, es la misma foto de colores que vimos de Rafael Castro. Vamos a ver. Esta es una imagen del antiguo reloj con las embarcaciones. Había una flota muy importante que era el de don Clemente Yerobi, que se decía que tenía vajillas con el nombre de él, ¿no? Algunos de estos vapores trasladaban abajo ganado y arriba las personas, ¿no? Eso también lo vi. Lo vi. Bueno, esta es una imagen de la calle de la Orilla también. Vamos a ver. Son imágenes del malecón, ¿verdad? Todavía, si nosotros vemos cuánto le hemos ganado al río, ¿no? Yo sé que el río es muy bonito, el malecón como está, pero solo digo una apreciación técnica. Cuando se pensó hacer el malecón era para que no se viera lo que se llama la vega. La vega es el lodo, ¿no?
bueno, ahora el lodo está ahí para allá, porque la naturaleza sí reacciona, ¿no? Vamos allá. Y son imágenes también de las canoas de una sola pieza, del rico comercio que venía, ¿no? La imagen del tren de Guayaquil, ¿no? Es una vista muy linda de lo que fue la aduana, esta aduana que ve aquí, todo el trazado vial que había en Guayaquil a comienzos del siglo. Vamos adelante. Y esto es desde la calle La Orilla, ¿no? Esta era la avenida Olmedo. La imagen era realmente paradisíaca. Entiendo que hay una fuente ahí. No sabría qué pasó con la fuente, pero esta era la imagen de la actual, una imagen muy linda, de una arboleda muy hermosa, ¿no? Hay un nuevo proyecto de volver parcialmente peatonal este sector y colocar ahí el monumento a la aurora gloriosa, ¿no? El otro lado quedaría vehicular. Creo que sería interesante también que eso en algún momento se lo pudiera hacer. Es parte del proyecto que se hizo, ¿no? Vamos a ver. Son imágenes de la calle La Orilla. Esta es una historia contada. Estoy en una casa de las 100 ventanas que estaba también muy cerca de la calle La Orilla, donde se realizó la fiesta de Bolívar y San Martín, que acudió el prócer en el encuentro. Estamos a punto de celebrar el bicentenario de esta célebre entrevista, ¿no? Vamos adelante. Son imágenes de Guayaquil, ¿no? En toda la calle, y las carretas hechas con madera y forradas con un hierro, y ese hierro era puesto a una temperatura muy grande en el fuego, y a lo que se expandía le ponían la madera, ¿no? Habían artesanos muy diestros en hacer eso. Vamos a ver. Bueno, esta sí es producción propia. Con estudiantes del ESPOL recreamos lo que debió ser los embarques en las naves de comienzo del siglo, probablemente. Vamos adelante. Un encuentro, una vista de la misma calle. Vamos. Bueno, y llegó en algún momento la estatua de Bolívar en San Martín, 1935, ¿no? Como bien se dice, hubo una gran controversia porque se decía que no eran de la misma altura, entre otras cosas. Efectivamente no eran de la misma altura, ¿no? Pero el escultor los hizo igual, ¿no? Por cuestión de sutileza, ¿no? Probablemente porque dijo que, o pensó, se me ocurre decir, que si a San Martín lo hacía a la altura real y a Bolívar, iba a parecer que la gloria de San Martín era más grande que la de Bolívar, y diplomáticamente lo hizo más o menos a la misma altura, ¿no? Y aclaro y digo que San Martín también es uno de los libertadores del Ecuador, porque si Bolívar se le atribuye la gloria de ser el libertador del Ecuador porque mandó divisiones, San Martín mandó más divisiones y San Martín estuvo primero apoyando la aurora gloriosa. Entonces es justo reconocer, es una deuda que hay que pagar, y por eso desde ya estamos organizando junto al arquitecto Hoyos y a otros amigos un concierto de homenaje y un acto muy lindo que va a ser a las 9 de la mañana, donde se va a firmar un manifiesto con los cónsules pagando esta deuda de justicia histórica con un prócer de la América y con un alma noble del mundo, ¿no? Vamos adelante. Vamos adelante, sí. Y este ya es Guayaquil actual, ¿no? Este ya es la calle La Orilla actual, es el estanque de los Patos que ustedes conocen. Quise terminar esta pequeña charla, vamos adelante, con imágenes. Este es un arbolito que creció en Las Vegas y que cuando crece parece que estuviera en medio del río, y es imágenes de Guayaquil actual, ya ustedes la ven. Una última más, y con eso quiero decirles que lo más valioso fue su compañía, y esperamos que Guayaquil siga siempre altiva, soberana y libre. Muchas gracias. Arquitecto, ¿puedo enviarle una gotita, una cosita en inglés? Sí.
Le agradecemos enormemente al arquitecto Parcival Castro por su narración sobre la historia de la calle de la Orilla. Y le acabo de pedir la oportunidad de solo ampliar una cosita, y es que la calle de la Orilla cuando nace, es por la decisión de un español que se llamaba Andrés Contero. Andrés Contero, en el año de 1584, toma la decisión de coger y solicitarle al cabildo. Él era cabildante, pero solicita al cabildo la posibilidad de hacer un paseo entre el cerro Santa Ana, justo donde bajaba la calle Numa Pompilio Yona, y entraba un pequeño esterón, no un estero muy grande, sino un pequeño ramal de agua, que hacer desde ese sitio hasta el estero de Villamar, que es lo que hoy en día es la calle Loja, hacer un pequeño paseo. Este pequeño paseo fue el primer malecón que tuvo la ciudad. Ese primer malecón va a durar algunos años. Y ese primer malecón, ¿en qué momento desaparece? En el momento en que los holandeses, en 1624, atacan la ciudad y se exige entonces comenzar un amurallamiento que en el plano que el arquitecto Parcival Castro mostró, el de Alcide Ormillí, trazado por Jacinto Morán de Butrón, se ven dos muros, y en la nomenclatura que está abajo dice restos de muros del malecón. Claro, restos de muros del malecón, porque ese croquis que se trazó en 1738 y se publicó en 1740, ese croquis muestra lo que quedaba de un muro que cogió y cercó la ciudad vieja desde el Fortín de la Planchada hasta la esquina en que mira el malecón a la calle Loja, y este era como una pinza en L que protegía la ciudad. En ese momento desaparece el malecón. Y desaparece el malecón ¿hasta cuándo? Hasta 1687, cuando es atacada por los franceses Grognet, Picard y Huit, y fue necesario entonces trasladarse a otro sitio que quedaba en lo que se llamaba para esa época la Sabaneta, y que quedaba entre la actual calle 9 de octubre y la calle Sucre. Ahí nace Ciudad Nueva. Ciudad Vieja y Ciudad Nueva se unirían con un puente que medía 800 varas y que fue una suerte de extensión del malecón, y que poco a poco, al irse cegando los esteros, fue el puente quedando solo en tramos. Sin embargo de lo cual, todavía Guayaquil tiene la huella de ese puente. La huella de ese puente. Hay cosas maravillosas que tiene nuestra ciudad, y solo cuando nos las cuentan podemos nosotros gozar de ellas. Hay un plano que se trazó en el año 1770. Lo hizo un topógrafo. Es decir, ese plan está perfecto. Es hecho por un topógrafo con varas castellanas. Tiene una escala gráfica que nos permite ver exactamente la medida que tenía cada cosa, cada manzana, cada calle en 1770. Si cogiéramos ese plano que fue trazado por el topógrafo Francisco de Requena y cogemos un plano actual y en la misma escala, trazado en la misma escala, y lo superponemos y ponemos una luz por detrás, vamos a ver que el puente de las 800 varas que está trazado en el plano de Requena es la calle Panamá. Y está exactamente con la misma forma. Cuando caminamos por la calle Panamá, estamos caminando por la huella del famoso puente de las 800 varas, que en su momento fue considerado el puente más grande del mundo. Y fue la vía que unió esa ciudad vieja en donde Guayaquil nació y que tuvo ese pequeño malecón mentalizado por Andrés Contero, con la ciudad nueva que a partir del año 1710 comienza a rellenar poco a poco en la zona que daba hacia la calle de la Orilla para formar su malecón. Ese relleno va a ser permanente, ese relleno va a llegar a inicio del siglo XIX,
va a rellenarse hasta inicio y el mismo Vicente Rocafuerte cogerá y retomará esto como parte de la obra pública que va formando poco a poco el malecón. Así, Ciudad Nueva y Ciudad Vieja iban formando el malecón. Y es de Ciudad Nueva y de Ciudad Vieja que quiero hablarles en este instante. Porque en un esfuerzo de difícil factura, hace ya aproximadamente año y medio, más, 2 años, tomamos la decisión de hacer uno de los cómics más difíciles de hacer de cuantos hemos hecho. ¿Por qué era difícil de hacer? Era difícil de hacer porque teníamos que nosotros coger, unir toda la información que existía de la formación de Ciudad Vieja y Ciudad Nueva, poderla sintetizar y lograr, gracias a esa síntesis, generar una historia y una cantidad de gráficos que nos contaran cómo había nacido Ciudad Nueva, fruto de la desgracia de Ciudad Vieja, y cómo en consecuencia finalmente los guayaquileños pudieron hacer una ciudad con un trazado normal, porque la ciudad nació y creció como una ciudad gótica, toda repleta de callejones, toda caótica y anárquicamente diseñada, o creciendo caótica y anárquicamente porque no hubo un trazado urbano originalmente, no lo hubo, y es porque de manera constante se quemaba y había que construir sobre áreas que en su momento fueron de circulación, y poco a poco se iba haciendo más y más y más anárquica. Se aprovechó que no deseaban ya los guayaquileños que fueran objeto de estos ataques piratas, como el último que habían experimentado en 1687 de los piratas franceses Grognet y Caligoy, que dejó tan mala recordación, muy mala, con desastres inconcebibles, y que tomaron en consecuencia la decisión, por eso, de trasladarse a un área en donde podían ahora sí diseñar y construir bien la ciudad con la estructura de amero que los españoles utilizaban para la formación de ciudades en España y en sus colonias. Ese cómic finalmente lo logramos estructurar. Teníamos que contratar a un extraordinario ilustrador. Habíamos para ese entonces ya hecho 20 cómics, algunos de los cuales eran épicos realmente, el de Bolívar y San Martín, de la entrevista, que aún no se presenta porque estamos esperando para el Bicentenario presentarlo el próximo año. Era realmente soberbio, formidable su trabajo, va a hacer historia, pero había un extraordinario artista que todavía no habíamos convocado para poder hacer el... Permítame, arquitecto. Un extraordinario artista que muchos de ustedes conocerán por su trabajo realmente fantástico que hacía en diario El Universo. Para muchos serán conocidos estos dinosaurios. Estoy hablándoles de Tomás Oleas, un extraordinario ilustrador, como ya he dicho, que no habíamos convocado nunca para hacer una de nuestras historietas y que pensamos de haber tenido el acierto de recordar que él podía hacer un trabajo como este, que exigía un trabajo de investigación y un trabajo de elaboración extremadamente especial. Este cómic de Ciudad Nueva a Ciudad Vieja nos cuenta el inicio de un proceso evolutivo de Guayaquil, en donde se convirtió en 2 polos de desarrollo, y en donde, que gracias a que se formó el puente de las 800 varas para unir esos 2 polos, porque en Ciudad Vieja muchos se quedaron viviendo, principalmente los más viejos, que no querían ya moverse en sus casas, los jóvenes se fueron a vivir a Ciudad Nueva, pero había que unir estos 2 polos de desarrollo. ¿Qué cubría el puente de las 800 varas? Pues cubría la zona de los esteros o barrio del Bajo, barrio peligroso, barrio repleto de alimañas, barrio donde se guarecían los delincuentes en el tiempo de la colonia, un barrio que poco a poco
el mismo crecimiento de la ciudad y la necesidad urgente de unificar estos dos polos de desarrollo fueron haciendo que desaparezca. Pero no voy a continuar más. Quisiera yo pedirle a Tomás, por favor, acompáñanos Tomás, para que nos cuente un poco la aventura de lo que fue para él hacer el cómic número 21 que hoy presentamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Como ya dijo el arquitecto, mi nombre es Tomás Oleas. Yo fui ilustrador y diseñador gráfico del diario El Universo. Y desde el momento que se me delegó esta obra, yo supe que iba a ser un reto enorme y no me equivocaba. El reto de representar de manera gráfica y de contarla de manera sencilla y didáctica para que tanto pequeños como grandes la aprecien y valoren más que nada lo que en sí es la historia de nuestra ciudad. Fue para mí un reto enorme y fue un trabajo verdaderamente detectivesco, hacer toda la investigación, la documentación, obviamente siempre también con la guía y asesoramiento histórico del arquitecto Hoyos, que fue quien me dio las directrices donde buscar la información requerida, y ahí iba de cabeza. Y tomar toda esa información y juntarla y escribir un guión que me permitiera luego desarrollar gráficamente esta historia. Comenzar los dibujos, ver cómo poco a poco iba tomando forma, para mí era obviamente emocionante, y cuando ya comenzaba a ponerle los colores veía lo que se iba formando, y para mí fue un redescubrimiento de Guayaquil. Yo soy guayaquileño de nacimiento y soy un enamorado de mi ciudad. Pero escarbar en su historia para tratar de contarle a todos, tal vez cosas que muchos ya no recuerdan, es un trabajo titánico, pero a la vez me enorgullece haber podido hacerlo, y le agradezco una vez más al arquitecto Hoyos por haberme seleccionado para este trabajo, el cual espero les guste, el cual espero haber hecho lo suficientemente bien mi trabajo, la investigación principalmente, y que todos disfruten y reconozcan una vez más o recuerden cómo fue el inicio de nuestra ciudad, cuando por un momento se pensó que prácticamente se dividía en dos. Al final un puente nos unió nuevamente, y ese puente es lo que ahora conocemos como el arquitecto, la huella que aún queda en la calle Panamá. Así que cuando pasen por ahí recuerden que esa calle no es cualquier calle, es el símbolo del lazo que prácticamente unió a ambas ciudades y nos convirtió nuevamente en una sola, la que ahora es la Gran Guayaquil. Muchas gracias. Gracias al arquitecto Parcival Castro por conferencista y gracias por su asistencia al evento.